Apreciados amigos de un espacio personal, bienvenidos. Buenas tardes. Hemos cambiado nuestro horario, pero tiene una razón muy particular, 3 en punto de la tarde. Damos inicio a esta videoconferencia en la cual permítanme presentar en primer lugar a nuestro conferencista. Él es médico especializado en neurofisiología, psicoanálisis junguiano y consejería matrimonial. Practica el psicoanálisis con un gusto particular por la interpretación de los sueños. Ejerce labor de voluntariado en la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Morelia, donde forma parte del equipo de atención en crisis y suicidio a través de la línea telefónica de la vida. Entre las distinciones que ha recibido por sus trabajos de investigación, destacan 2 menciones honoríficas: el Premio Padre de la Patria y el Premio de la Sociedad de Neurociencias de Estados Unidos. La presea José Tocadén Lavín, 4 primeros lugares en concursos de investigación nacionales e internacionales y una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico en colaboración con la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Vasco de Quiroga, donde coordina a los directores de las carreras de Medicina, Nutrición, Psicología y Optometría. Disfruta mucho de hacer vida con su esposa e hijo y del contacto con la naturaleza. Tengo el placer de darle la bienvenida al doctor Carlos Amadeo García Ayala, que él en esta oportunidad va a compartir con nosotros una conferencia denominada El cerebro, lugar de encuentro entre la fe y la ciencia. Bienvenido, doctor Amadeo. Es suya la pantalla y nos va a encantar compartir con usted estos largos minutos en los que la audiencia está ansiosa por conocer sus puntos de vista. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias, profesora Milka, y también agradezco a la doctora Marion la amable invitación que me extendieron para compartir un poco de lo que trabajamos en la Universidad Vasco de Quiroga, en México, vinculando precisamente la fe con la ciencia, dándole importancia a esta interacción entre la fe y la ciencia desde diferentes vertientes y en particular desde la neurociencia, que también forma parte de mi práctica clínica cotidiana. Pues agradezco la atención y a todas las personas que nos siguen también en esta charla. Bien, pues quiero comenzar precisamente haciendo una reflexión sobre la reciente pandemia que estamos viviendo. El miedo, la incertidumbre y la muerte irrumpieron de pronto en nuestras vidas. Estamos viendo aquí una animación de cómo surge esta pandemia en China y en unos cuantos días se dispersa por todo el mundo, llenándonos pues de incertidumbre, de miedo, pero también para algunas personas de negación, quienes incluso hasta el día de hoy, después de miles y miles de personas que han fallecido por esta enfermedad, continúan creyendo que no existe. Sin embargo, entendemos claramente que como mecanismo de defensa la negación es hasta cierto punto muy eficiente. Sin embargo, no permite que las personas asuman una responsabilidad mayor por lo que pasa. Esta pandemia, entonces, pues de pronto nos lleva a una situación en la que la ciencia más avanzada se vio absolutamente rebasada, ¿sí? Estas imágenes en las cuales todo el personal de salud está muy protegido para poder atender a las personas que están en estas camas de terapia intensiva, en lo que nos hemos encontrado que incluso no hay sistema de salud que pueda contener el número de personas en un hospital, en una zona de terapia intensiva por la falta de ventiladores, etc. Entonces, aun y cuando conocemos mucho desde el punto de vista microbiológico del SARS-CoV-2, este coronavirus, pues finalmente no podemos proveer de atención a todas las personas como quisiéramos. Entonces, nuestra ciencia más avanzada se ve limitada. Y por supuesto,
Un insignificante virus, podríamos decir, nos confrontó con nuestra finitud humana. De pronto, las noticias de otros lados del país, en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad, el número de personas que han fallecido por esta enfermedad va incrementándose. Y esto, por supuesto, nos confronta con la posibilidad de que eso también ocurra con nosotros. De tal manera que las grandes preguntas surgen. ¿Quiénes somos, sí, particularmente nosotros, en medio de una gran cantidad de personas? Podríamos decir, en medio de toda una masa de personas. ¿Quiénes somos? Cada persona tiene un nombre, una identidad, una historia, una familia. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿qué pasaría si yo me enfermara? ¿Qué pasaría si mi esposa, si mi hijo, si mis padres se enfermaran? No solo nos confronta con la finitud esta pandemia, sino también que este aislamiento nos confronta con nosotros mismos, dado que nos ha limitado la movilidad social y aunque tenemos afortunadamente estos medios de comunicación virtuales, finalmente la cercanía humana es insustituible y tiene razones biológicas, psicológicas, espirituales por las cuales es importante el contacto humano. Sin embargo, al tener que aislarnos, naturalmente nos confrontamos con nosotros mismos y es necesario empezar a mirar dentro. En esta imagen podemos ver a una persona en un diván, ¿sí? Podemos juzgar o inferir por su expresión facial que está hablando de algo que le conmueve, le angustia, etc. Mientras el psicoanalista o psicoterapeuta atentamente escucha lo que este hombre tiene que decir. Pero entonces, en realidad, está hablando ya no solo de lo que pasa afuera, sino sobre todo de lo que pasa adentro, de cómo este mundo que nos circunda, influye en nosotros y despierta en nosotros emociones, miedos, angustia. Se ha incrementado bastante la consulta psicoterapéutica y psicoanalítica. Dentro de mi propia práctica personal he visto un incremento muy significativo de la búsqueda de consulta para consejería de pareja por problemas de ansiedad y problemas de adicción, trastornos del sueño, y todos asociados en buena medida a la pandemia. Sin embargo, el hecho de que empecemos a mirar dentro también ofrece una oportunidad muy importante, la de que algo grande pueda surgir. Y esto, con base precisamente en la temática que estamos abordando el día de hoy, es que surge la disposición hacia la fe, hacia la religiosidad, hacia Dios. Hay varios estudios hechos precisamente a raíz de la pandemia por COVID-19 y es muy claro que hay un incremento en la búsqueda de servicios de atención a la salud mental, pero no solo de servicios de atención a la salud mental, sino también de consejería espiritual. Católicos, judíos, budistas, se han tenido que volcar a esos principios fundamentales de su propia religiosidad, de su propia espiritualidad, para empezar a encontrar respuestas a las preguntas fundamentales que se han planteado. Yo quisiera recurrir precisamente como un ejemplo a esta obra que publicó el psiquiatra Viktor Frankl, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, lo publica en 1948, y lo titula así, La presencia ignorada de Dios, ¿sí? Psicoterapia y religión. Para quienes no saben, pues Viktor Frankl fue un psiquiatra pues extraordinario porque le tocó vivir en carne propia el holocausto nazi. Él era austriaco y perdió en esos campos de concentración a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Y él pasó por 4 campos de concentración
y sobrevivió. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Víctor Frank pues estaba deshecho precisamente por todo lo acontecido y empieza a trabajar con mucho ahínco y con mucha fe en desarrollar un tipo de terapia que él denominó logoterapia, la terapia del sentido. Y entre otras cosas, entre su gran obra, que es muy vasta, este trabajo, la presencia ignorada de Dios, él plantea que precisamente en situaciones de crisis que nos confrontan con la existencia, surge la espiritualidad, surge la religiosidad, incluso en personas que conscientemente se consideran ateas o agnósticas. Por eso tituló este trabajo La presencia ignorada de Dios. Y él decía que precisamente empezaba a encontrar esta presencia ignorada de Dios en el inconsciente, y en ese inconsciente a través precisamente del trabajo con los sueños, como podemos ver en esta imagen, que representa a una persona, digamos la persona que está soñando, y toda una elaboración de su mente inconsciente, de lo que pasa en su vida. Entonces, desde los trabajos de Víctor Frank sobre la religiosidad inconsciente, le hemos prestado atención a los sueños como un elemento clínicamente significativo y validado además en diferentes estudios como una vía muy importante para comprender qué pasa en la esencia del alma de una persona a través de los sueños. Insisto, el análisis clínico de los sueños tiene una validación científica. No es lo mismo que tomar un manual o meterse a internet y ver cuál es el significado de un sueño. No, implica un trabajo a fondo entre paciente y terapeuta para poder elucidar el mensaje de los sueños. Sin embargo, sí que comunican aspectos importantes de la espiritualidad y la religiosidad de una persona. Pongo aquí una cita bíblica de Job, en el que dice que por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Se refiere a Yahvé. Job está diciendo que Yahvé se comunica con los hombres mientras duermen. Esto lo hemos sabido de todo el Antiguo Testamento, la Biblia, pero no solo en nuestra tradición judeocristiana, sino también en otras tradiciones religiosas, como incluso en el mismo budismo, ¿sí? En el taoísmo chino, por ejemplo, esta, digamos, esta gran verdad de que lo trascendente, de que lo espiritual, de que Dios se comunica de alguna u otra manera con las personas a través de los sueños, es algo que se repite en todas las culturas, es algo arquetípico. ¿Qué pasa con los sueños? ¿Por qué los sueños tienen una peculiaridad tan interesante? Bueno, porque los sueños son la otra cara de la realidad, ¿sí? Pongo en esta imagen precisamente intentando transmitir eso, que en un sueño hay elementos muy lógicos, ¿no? Como, digamos, en esta imagen el cielo, el campo, el sol, una parte de la carretera, pero de pronto la persona se sueña nadando en un mar de asfalto, ¿sí? Entonces, parece ilógico, parece poco razonable, ¿sí? Parece algo sin sentido. Y es que los sueños efectivamente muestran muchas veces lo que nuestra propia conciencia, nuestro propio yo o el ego, la conciencia despierta, no quiere ver, ¿sí? Por diferentes razones. Y el sueño los expresa y los expresa de una manera contundente, pero desde luego hay que saber leer, hay que saber interpretar a los sueños. Entonces, los sueños tienen esta cualidad, ¿no? Yo digo que tienen 3 o 4 Is que los caracterizan. Un sueño es impredecible, un sueño es incontrolable, un sueño es inoportuno muchas veces, porque incluso precisamente conmociona un poco la conciencia de la persona, porque dice, bueno, no sé por qué soñé esto, o tuve una pesadilla, ¿sí? O de pronto estaba yo en tal lugar y tal persona y esas personas ya están muertas. Los sueños siempre nos van a comunicar algo y lo hemos sabido desde hace mucho tiempo.
Entonces, en nuestro tiempo presente, ¿por qué estoy hablando de los sueños? Por un lado, porque los sueños nos muestran esta otra cara de la realidad y que en buena medida esa otra cara de la realidad está llena de elementos espirituales y religiosos que revelan incluso la fe que puede tener una persona, aunque no conscientemente, sino de manera inconsciente, y es importante escucharlo. Y por otro lado, porque la investigación, como mostraré más adelante, no solo toma en cuenta los sueños, sino otro tipo de abordajes para estudiar el cerebro y ver qué pasa con la espiritualidad que tenemos también. En esta imagen muestro el perfil de un cerebro, ¿sí? En la parte lateral del cerebro, una zona que se inactiva durante el sueño. Mientras dormimos, esta zona, la corteza prefrontal, disminuye su actividad. En cambio, en esta otra parte del cerebro, la corteza anterior del cíngulo, se hiperactiva. Se los voy a explicar de una manera más sencilla. La parte racional de nuestro cerebro se apaga, ¿sí? O por lo menos se minimiza su funcionamiento. La parte racional, que es la que predomina cuando estamos despiertos. Y cuando dormimos, esa parte disminuye su actividad. En cambio, aumenta la actividad de estas áreas de nuestro cerebro que tienen que ver con nuestras emociones, ¿sí? La corteza anterior del cíngulo, la amígdala cerebral. En otras palabras, mientras soñamos, hay muchos elementos de tipo emocional, instintivo, que se activan. Y como la parte de la razón se minimiza, es por eso que de pronto los sueños parecen ilógicos, sin sentido, ¿sí? Porque precisamente esa zona de nuestro cerebro, la que le da estructura y razón a la realidad, está adormecida. Pero esto ofrece importantes ventajas. Bueno, aquí aparecen un par de animaciones para poder ver con más precisión dónde están localizadas esas áreas del cerebro. La corteza prefrontal dorsolateral y la corteza del cíngulo, que es esta parte que está en rojo. ¿Y cómo hemos podido profundizar en el conocimiento de lo que pasa en nuestro cerebro? Pues hace muchos años únicamente teníamos la posibilidad de registrar un electroencefalograma para estudiar el cerebro. Hoy un electroencefalograma, que sí es una herramienta muy útil, es una herramienta que no nos da mucha información. Hay herramientas mucho más sofisticadas. Aquí les estoy mostrando una neurona del cerebelo, una neurona muy bonita, al menos estéticamente para mí es muy bonita, y cuando se activa, cómo cambia su actividad eléctrica y el consumo de glucosa. Es una neurona que consume glucosa. Entonces, nosotros podemos ver en este aparato, que es un aparato para tomar resonancias magnéticas del cerebro, podemos ver con precisión qué partes del cerebro se activan más y qué partes del cerebro se activan menos, en cualquier estado, despierto, dormido, mientras se sueña, ¿sí? O incluso para ver cuáles son los efectos de la psicoterapia. Gran parte de estas investigaciones muy sofisticadas las ha desarrollado el doctor Alan Hobson de la Universidad de Harvard. Tiene cualquier cantidad de investigaciones publicadas en revistas de mayor prestigio internacional, en los que precisamente ha estudiado muy a fondo qué pasa durante el sueño, como vemos en la imagen del lado derecho. Una serie de cables, de registros que permiten estudiar muy objetivamente, muy científicamente lo que pasa en el cerebro mientras una persona duerme. Y después, por supuesto, platicar con esta persona y empezar a hacer un correlato entre lo que nos dicen los estudios neurofisiológicos con lo que la persona vive o vivencia, por ejemplo, en un sueño, o insisto, como producto de un proceso de psicoterapia. Aquí les muestro un artículo en el que se evidencia, esto es un estudio muy interesante, muy completo, cómo la psicoterapia, ojo, no hay medicamentos de por medio, es una psicoterapia psicodinámica, es decir, una psicoterapia psicoanalítica, cambia la depresión de las personas. Las personas, este es un estudio que se hizo con varias personas con depresión, un estudio siguiéndolos en terapia durante 15 meses, es decir, un poco más de un año. Y no solo la persona que va a esta terapia dice,
me siento más tranquilo, más feliz, puedo estar haciendo mi vida, ya no recuerdo tanto este pasado que me duele, que me dolía. Eh, eh, es decir, sí hay un testimonio de un cambio en la forma de ver la vida, de llevarla, pero asociado a ese cambio en la forma de llevar la vida, de afrontarla, hay cambios claramente medibles en el cerebro. Por ejemplo, en esta zona, la corteza prefrontal, nuevamente la pongo también acá en la animación, es un área predominantemente asociada a las funciones del pensamiento, razonamiento, anticipación de consecuencias, ¿sí? Y algo que es extraordinario en este estudio es que el área de activación de la zona de la corteza prefrontal en una persona con depresión es muy amplia. Podríamos decir que una persona con depresión, casi toda su vida cognitiva consciente está asociada a lo que causó la depresión, ¿sí? Y casi toda la realidad la ve filtrada por lo que está aconteciendo también ahí en su cerebro. Permítame esta analogía, es como si hubiese una herida no solo psíquica, sino una herida en el cerebro, porque hay una gran cantidad, miles de millones de neuronas que se están sobreactivando y no deberían de hacerlo. Y esto lo cambia la psicoterapia. Y la psicoterapia solo implica hablar, dos personas, una habla y la otra escucha, y después otra habla y otra escucha. Y en ese proceso de hablar y de escuchar y de elaborar lo que duele, lo que se sufre, cambia a la persona y por supuesto cambia el cerebro. El cerebro se activa de manera diferente después de un proceso terapéutico bien llevado. Y en estos procesos terapéuticos psicodinámicos se analizan los sueños también. Y esos sueños se utilizan como elementos importantes para el proceso de terapia. Entonces, ha habido mucha investigación al respecto, un libro muy, digamos, de divulgación, pero basado en investigaciones muy serias, ese de Boris Cyrulnik, un psicoanalista francés, que publicó este libro, Psicoterapia de Dios, donde habla de la fe como resiliencia y muestra cualquier cantidad de investigaciones que apoyan el hecho de que una persona con fe siempre es más resiliente que una persona sin fe. Una persona con fe va a ser más capaz de sobreponerse a dolores, a sufrimientos humanos de los cuales quizás no habría manera de hacerlo humanamente a menos de que haya la fe para poderlos resignificar. Entonces, asociado a esos estudios están, por supuesto, también, así como está el trabajo con los sueños, el trabajo con la oración, porque la oración es hablar con Dios, como si habláramos con alguien, un amigo, alguien de confianza, ¿sí? En el Evangelio, en Marcos 1:35, está este mensaje, ¿no? Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta es una imagen muy interesante, ¿no? Un mensaje muy interesante. Jesús, siendo Dios, siendo hijo de Dios, necesitaba orar. Vean lo importante que es la oración también. Y algo fundamental que también expresa el Evangelio, ¿sí? Fue a un lugar solitario. Es decir, la oración, claro que se puede hacer también en comunidad. Sin embargo, requiere de la voluntad personal para establecer ese diálogo, ¿sí? Incluso, como vemos en este pasaje de la Biblia, Jesús se levantó cuando todavía estaba oscuro, ¿sí? Es decir, él en conciencia y en esa voluntad necesitaba ir a hablar con Dios Padre. Entonces, tenemos un ejemplo fundamental de la importancia de la oración. ¿Y qué pasa cuando integramos la oración a nuestras vidas? ¿Y qué pasa a nivel de nuestro cerebro? ¿Y qué nos dicen las investigaciones? Ya no solo es lo que pueda decir una persona, sino lo que dice la ciencia. Y la ciencia, pues que tenemos más sofisticada en este momento en el mundo. ¿Qué nos dice sobre la importancia de la oración? Entonces preguntamos si hay evidencia científica de que la oración y la fe implica una comunicación personal con Dios en diferentes tradiciones espirituales, ¿no?
Pues sí, varias investigaciones del cerebro de personas que oran confirman que sí, y es lo que voy a mostrarles a continuación. Entre cualquier cantidad de estudios que hay al respecto, quisiera centrarme en este porque es muy contundente con los mensajes que transmite esta investigación desarrollada en la Universidad de Aarhus en Dinamarca, donde estos investigadores, estos neurocientíficos, encuentran que hay 4 áreas del cerebro que se activan de manera particular cuando una persona hace oración y no se activan en ninguna otra circunstancia. Por ejemplo, tenemos aquí esta zona del cerebro que se llama el precúneo, que lo estamos viendo también acá en esta imagen tridimensional para ubicarlo, es decir, está más o menos en nuestra región parietal. Esa zona del cerebro se encarga del funcionamiento de nuestra conciencia, de la identidad personal y la reflexión sobre uno mismo. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Quién es Carlos Amadeo García Ayala? ¿Qué conciencia tengo de mí mismo? ¿Quién digo ser yo? Es mi propia identidad, ¿sí? Esa zona del cerebro que me permite hacer ese tipo de reflexiones, pues es extraordinario el hallazgo de que esa zona del cerebro, el precúneo, se activa de una manera muy intensa cuando una persona hace oración, ¿sí? Es decir, que para orar se requiere entrar en contacto con uno mismo, la interioridad y el recogimiento, que es justamente lo que leíamos en el pasaje del Evangelio, ¿sí? Con Mateo, que precisamente Jesús va a un lugar solitario. ¿Por qué? Porque requiere entrar en contacto consigo mismo. Este reconocimiento de saber que soy yo de manera voluntaria quien me dispongo a hablar con Dios. Ese es un hallazgo fundamental. Tenemos otro hallazgo también extraordinario. La activación de la unión temporoparietal del cerebro. Esto está más o menos por arriba y adelante de la oreja. Esa zona del cerebro que se encarga del funcionamiento de nuestra atención, empatía, comprensión y sentido de las palabras. Repito, es un área fundamental para mantener la atención, la empatía, es decir, estar atento también a lo que pasa con alguien más, ser empáticos, y la comprensión del sentido de las palabras. Pues bien, esto nos sugiere que para orar se requiere, por supuesto, estar atento y hablar interna o externamente con palabras naturales, como hablar con un familiar o amigo. Repitamos esto. Necesito estar atento y hablar, ya sea para mis adentros, ¿sí? En una oración interna, incluso ayuda a cerrar los ojos, o puedo verbalizar, ¿sí? Con palabras naturales, como hablar con un familiar o un amigo. Entonces, ni siquiera se requiere un lenguaje muy elaborado para poder hacer oración, al contrario. Esta investigación nos muestra que al momento de orar, lo mejor es hacerlo con las palabras más naturales y sencillas, como hablar con un amigo. Tercer zona de la corteza cerebral, la corteza prefrontal medial. Esta ya la comentamos hace un par de momentos también, ¿verdad? Que tiene que ver, esta zona del cerebro se encarga del funcionamiento de nuestra razón, la toma de decisiones y procesamiento emocional. Quisiera centrarme en la razón, ¿sí? Y se activa de manera importante esa zona del cerebro mientras hacemos oración. Para orar se requiere usar nuestra razón, emoción y capacidad de decisión. Ojo, la oración, veíamos en la diapositiva anterior, que requiere que yo esté atento. En la diapositiva que era previa todavía hablábamos de la necesidad de estar en contacto con uno mismo. Entonces requiero estar en contacto conmigo, ¿sí? Estar atento, usar palabras sencillas y disponerme desde la razón también a ejercer esta libertad y esta voluntad de querer orar, de querer hablar con Dios. La cuarta región que se activa de manera muy importante al hacer oración es la región temporopolar, que es esta zona que estamos viendo aquí, ¿sí? Que está en la parte más anterior de nuestro lóbulo temporal. Lo podemos ver también acá en esta imagen tridimensional.
Esta zona del cerebro se encarga del funcionamiento de nuestra memoria autobiográfica basada en vínculos interpersonales. Esto es extraordinario. Explico a qué se refiere. Es decir, es el uso de nuestra memoria autobiográfica, es decir, de mi propia historia, pero basada en qué tipo de vínculos se establecieron en mi ser, en mi cerebro, desde mi infancia. ¿Cómo fue la relación con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos desde la infancia? Pero los estudios nos muestran que esa zona depende prioritariamente de los vínculos con los padres, la relación que se da entre padre e hijo, entre madre e hijo e hija. Y esto, ¿qué implica desde el punto de vista de la oración en estas investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Aarhus? Que para orar se requiere recordar quiénes somos, ¿sí? En nuestra memoria autobiográfica. ¿Quiénes somos ante Dios? Y nuestra relación con Él. Ahí estamos hablando de estos vínculos interpersonales, ¿verdad? Hay quien tiene una buena relación con Dios y hay quien no. Hay quien tiene una buena relación con la religión y hay quien no. Damas y caballeros, veremos más adelante, ya desde ahora se lo estoy anticipando, que esa relación con lo trascendente, con lo espiritual, con Dios, con la religión, con la fe, está determinado en buena medida por el tipo de vínculo que desarrollamos con nuestros padres. Para ponerlo en palabras muy sencillas, si nuestra relación con nuestros papás fue buena, la imagen de Dios, de la religión, de la fe, la disposición hacia la fe, en general va a ser buena. Y lo contrario también es cierto. Si los vínculos interpersonales con nuestros padres no fueron los mejores en nuestra infancia, nuestra relación con los aspectos espirituales, religiosos, no van a ser los mejores. ¿Sí? Esto es un mensaje fundamental porque nos cuestiona también, no tanto a nosotros de lo que lo vivimos con nuestros padres, sino de la relación que tenemos con nuestros hijos. Estos investigadores del artículo que revisamos hoy concluyen que este hallazgo apoya la hipótesis de que las personas religiosas que consideran que su Dios es real y capaz de dialogar recíprocamente, activan áreas cerebrales de interacción social cuando rezan. En otras palabras, orar a Dios es una experiencia intersubjetiva, comparable a la interacción interpersonal normal. ¿Sí? Es decir, que orar, hablar con Dios, es una experiencia muy similar a hablar con un amigo, ¿sí? A alguien con quien tenemos confianza, con quien nos sentimos escuchados, apoyados. Puede ser como hablar con la pareja, como hablar, no sé, con un sacerdote. El mensaje central es este, que es desde el punto de vista de lo que pasa en nuestro cerebro, es una experiencia tan real como hablar con un amigo, hablar con Dios, ¿sí? Para una persona que tiene esta disposición para hacerlo, una persona que tiene esta disposición para orar, hablar con Dios es tan similar, tan natural como hablar con un buen amigo, con un buen amigo. Bien, ¿y qué pasa cuando no me siento cerca de Dios? ¿Sí? O no siento que Dios esté cerca de mí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, quizás ha sido una parte del camino de tu vida sentirte así, pero siempre hay oportunidad de modificar ese tipo de vínculo. Basta en utilizar precisamente la libertad y la voluntad para querer cambiar ese tipo de vínculo con Dios, con la fe, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bien, ya les mostré evidencias de estudios neurocientíficos muy serios, muy completos, pero también hay estudios muy interesantes. Por allá en la época del 60, la doctora Ana María Ricciuto publicó este libro interesantísimo, El nacimiento del Dios vivo, un estudio psicoanalítico, en el que ella se anticipa las investigaciones en neurociencia, se anticipa como 50 años, ¿sí? Donde ella muestra que precisamente nuestra relación con Dios
nuestra relación con lo trascendente, con la fe, está en buena medida determinado por la relación, la calidad de la relación que tuvimos con nuestros padres, ¿sí? Si nuestra relación con nuestros padres y la relación entre ellos fue buena, se estructuran procesos psiconeurobiológicos favorables a la relación con Dios, a la fe, a la oración. Si tuvimos un vínculo con nuestros padres no del todo positivo o la relación entre ellos no del todo positiva, esa relación con Dios también se ve afectada. Y fíjense ustedes que, ¿qué estamos diciendo? Que hay muchas personas que son poco religiosas en lo consciente, ¿sí? Y eso está influenciado en buena medida por su pasado infantil y la relación entre sus padres, entre ellos, entre papá y mamá, y también entre papá y mamá y la propia persona. Pero también estamos diciendo que hay momentos en los cuales esta religiosidad aflora. Por ejemplo, lo veíamos en momentos de crisis y, por ejemplo, también a través de los sueños. Entonces, es muy importante estar atento para escuchar estos llamados, ¿verdad?, de nuestro propio ser, de nuestra propia existencia, para restablecer nuestra comunicación con Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues ejercer la libertad y la voluntad para aprender a hablar y escuchar a Dios. Y puede hacerse, como pueden ver en esta imagen, son las manos de una persona ya de cierta edad, ¿sí? Lo pongo como un ejemplo de esta disposición para comunicarse con Dios, para hablar con Él y escucharlo, y que esto se puede aprender en cualquier momento. Siempre habrá alguien dispuesto a enseñarnos cómo hacerlo. Esto es algo tan importante como la disposición de querer hacer un cruce, ¿sí?, una integración entre la razón, ¿no?, más acérrima, como un filósofo de la talla de Jürgen Habermas, y por supuesto también un filósofo de la talla de Joseph Ratzinger, ahora bien Benedicto XVI, que no solo trabajaba con la razón, sino también con la fe, un filósofo extraordinario y además un gran teólogo. Bueno, esta foto es histórica porque implicó un diálogo precisamente que se publicó después en diferentes textos, uno de ellos llamado así, Razón y Religión, ¿sí? En el cual debaten, ¿no?, digamos desde una postura incluso marxista, Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger, todavía no era Papa Benedicto XVI cuando ese encuentro, de tal manera que finalmente Jürgen Habermas cambia de posicionamiento, ¿sí? Logra abrirse a esta posibilidad de lo trascendente. Claro, necesitaba a alguien también de la talla, de la estatura de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, para poder sentir a alguien en un nivel intelectual, ¿sí?, tal que tuviese una autoridad también sobre Habermas. Y entonces esto conlleva pues a mostrarnos que si nos disponemos a ejercer esa libertad que tenemos y la voluntad para hacerlo, siempre habrá posibilidad de conciliar la fe con la razón. Entonces la invitación, amigos, amigas, es precisamente a dejar a la fe y a la razón navegar juntas, porque de esa manera, navegando juntas, siempre llegaremos a un horizonte en el que nunca llegaríamos caminando sin lo uno ni lo otro. Quisiera concluir esta participación, por supuesto agradeciendo la atención que nos ha brindado las personas que se unieron a esta charla, de manera muy especial a la Universidad Privada de Santa Cruz de Bolivia, a través de la invitación que me hicieron la doctora Marion y la profesora Milka, y por supuesto a mi alma mater, a mi universidad, la Universidad Vasco de Quiroga, que es una universidad precisamente que tiene como misión fundamental formar personas de manera integral, es decir, no solo en la parte científica, sino también en la parte humana y espiritual.
Y bueno, pues dejo por acá también datos de contacto para quien quisiera tener más información, incluso la presentación la subiré a esta página también de ResearchGate. Ahí están varios de mis trabajos y desde donde se pueden descargar en cualquier momento. Pues no me resta más que agradecerles su atención. Muchísimas gracias, doctor Amadeo. Tenemos gente no solamente de México y de Bolivia, también tenemos personas que están en Guatemala siguiendo esta transmisión en vivo desde la Facultad de Humanidades, Comunicación y Arte, la carrera de Psicología de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Los saluda José Ángel Álvarez de Guatemala, Margot Álvarez. Bueno, tenemos muchas personas. Tenemos a Filioli May, que dice que usted es un excelente ponente, investigador y ser humano, y obviamente decano en la universidad. Jimena Velázquez le parece que es un tema muy interesante y nos pide dónde puede seguirnos en el material de las conferencias. A todos los que están aquí presentes les decimos que el material queda grabado en la señal de un espacio personal. Pueden consultarlo cuando ustedes gusten, y también tenemos un canal en YouTube que se llama Un Espacio Personal. Allí ustedes pueden ver no solamente esta magistral conferencia, sino también las otras que hemos estado brindándoles en esta época tan particular que la carrera de psicología ha querido volcarse al mundo y dar un poquito, un granito de arena para poder hacer una contención, que es lo que lógicamente desde la carrera podemos hacer. Claro. También está nuestra profesora Mirta Handal, que le manda un saludo y dice que es muy interesante. Fátima Rosana Céspedes comenta lo siguiente, doctor, que la relación trascendente con Dios está también condicionado con factores genéticos. ¿Por factores qué, perdón? Genéticos. Y también Viviane Tino de Porcel dice que en su opinión la genética no necesariamente influye, sino que es cuestión de disposición o de voluntad o de decisión. ¿Qué nos puede decir esto? ¿La fe y esta relación trascendente tiene o no que ver con una carga genética que nosotros tengamos? Eso es extraordinario, es una pregunta extraordinaria. Bueno, hay dos cosas que hay que considerar. Hay varios estudios que se han hecho con gemelos monocigóticos, es decir, con gemelos, digamos, genéticamente idénticos, que incluso son criados aparte, ¿no? O sea, estos gemelitos nacen y uno se va con cierta familia a una parte del mundo y el otro se va con otra familia a otra parte del mundo. Y se ha visto que diferentes aspectos de la personalidad, del funcionamiento psíquico de estas personas, tienen una correlación muy alta, independientemente de dónde se hayan criado, ¿sí? Esto nos dice que el factor genético es sumamente importante, pero no es absoluto, ¿sí? Entonces, por supuesto, el aspecto genético influye, ¿sí? E influye de una manera muy importante, pero no determina todo. En otras palabras, si nosotros somos hijos de papá, mamá, digamos, con esta disposición con esta relación hacia lo trascendente, pues es más probable que nosotros expresemos también esos genes. Y si además de lo genético, el ambiente inmediato, la crianza que se brinda en ese espacio, desde niños estamos viendo pues digamos, la disposición de los padres hacia su religión, hacia la oración, hacia la fe, pues por supuesto eso se va a reforzar de una manera más importante. Entonces, en realidad es la suma de diferentes factores, la interacción de diferentes factores. Por supuesto, lo genético es muy importante en el funcionamiento cerebral, incluso crea estructura. Y naturalmente, si esa estructura se ve favorecida por las experiencias de vida desde la infancia,
pues desde luego la relación va a ser mucho más positiva. Y claro, tenemos el ejemplo contrario, hijos de personas poco, digamos, poco dispuestas hacia la oración, hacia la religión, y obviamente no lo viven en lo cotidiano, estas personas, pues naturalmente van a tener una disposición menor. Pero no quiere decir que esté del todo ausente. Por eso hablaba del tema de los sueños, de la religiosidad inconsciente, de la que Víctor Frank mostró muchos hallazgos importantes, sobre todo trabajando con gente que vivió muchos de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, perdón por la expresión, fue un gran experimento social que reveló muchas cosas, sobre todo asociadas a la importancia de lo espiritual en nuestras vidas. Y estamos hablando a partir de la Segunda Guerra Mundial, un momento crítico para todo el mundo, y lo estamos volviendo a vivir ahora, no en términos de una guerra, pero sí en términos de una pandemia. Bien, doctor, respecto a lo que usted estaba comentando, deseaba hacerle una pregunta. ¿Qué sucede si es que hay algo del campo genético? ¿Qué sucede con los hijos que son adoptados, que son hijos del corazón? Claro, efectivamente. Sí, también hay estudios, por ejemplo, con índices de criminalidad y de violencia, que sí han revelado que cuando un niño que es adoptado trae una carga genética que lo predispone a ser una persona más violenta, va a ser muy difícil cambiar eso. ¿Sí? Y eso está publicado, está bien documentado. No quiere decir que no se pueda cambiar esa disposición, pero es verdaderamente difícil. Eso implica reconocer tempranamente esos rasgos y atenderlos con psicoterapia, y a veces es necesario la farmacoterapia. Y sobre todo me refiero a estos casos de personas con tendencia a la violencia y a la criminalidad, que sí están publicados, ¿no? Eso, hubo una época en la que, por supuesto, no había manera de poder hacer este tipo de estudios genéticos, ¿no? Pero actualmente está disponible, y sí es algo que es importante prestarle atención. Mientras más temprano, mejor. Doctor, tenemos muchas personas desde la Universidad Vasco de Quiroga que lo están siguiendo. Un saludo para todos mis contemporáneos de la UAC. Muchísimo gusto, la verdad, de tenerlo aquí. UPSA y Universidad Vasco de Quiroga, estamos hermanadas a través del tema que nos da. Eliane López le dice que es una muy buena charla, doctora Amadeo, muchísimas gracias. Y le pregunta, ¿qué libros recomienda sobre el tema, además de los que ya ha mencionado usted? Claro, sí, efectivamente, digamos que el libro de Víctor Frank sobre la presencia ignorada de Dios es una joya que imperdible, ¿no? Porque además es un libro muy pequeñito, pero pequeñito en volumen, pero con un mensaje muy, muy, muy importante. El libro de Boris Cyrulnik, el de Psicoterapia de Dios, hace todo un recorrido por diferentes investigaciones donde muestra cómo la fe es fundamental para la resiliencia. Y es un libro escrito de una manera muy amena, ¿no? Muy sencillo, Boris Cyrulnik. Hay un tercer libro también muy importante, que es el de Agneta Reus, es una autora holandesa que habla precisamente de la importancia de la espiritualidad en psicoterapia. Es otro texto que podría recomendar. Por supuesto, el de El nacimiento de Dios vivo, de Ana María Ricciuto. El poder de la oración, también otro libro de Singer, también es otro libro muy importante. De hecho, creo que si quieren tener una guía de artículos y de libros importantes sobre el tema, es muy conveniente el libro de Boris Cyrulnik, el de Psicoterapia de Dios, porque es un libro reciente que hace una revisión muy exhaustiva, y ahí viene mucha bibliografía recomendada también. Le quiero hacer propicio los saludos de María Menacho Flores, de Viviane Tino, de Eliane López, de Romer Justiniano, de Jesús Paul, que agradece la información, le parece muy interesante, de Daniela Domínguez, de Julio Moreno,
Dávalos, que desde Morelia los claro. saluda. Sí. Freddy José Pacheco está unido con nosotros y tenemos un mensaje de nuestra docente Janet Paredes, que le agradece a la UPSA por esta oportunidad, porque escuchar la conferencia suya corrobora científicamente la importancia de los procesos psiconeurobiológicos y la fe. Hablar cura, se lo dijo una niña de 7 años. También Sí. los saluda Jesús Antonio García. Mi papá, un saludo padre para... Qué lindo y emocionante, doctora. Sí, gracias. Bueno, y nos piden, por favor, si por escrito luego usted nos puede pasar ya en esta transmisión cuando finalice ese nombre de los libros. Siéntase en la libertad, doctor, de por favor entrar a un espacio personal y postear cualquier recomendación, cualquier información adicional, doctor. Bueno, tenemos aquí problemas de conexión a veces, ¿sí? Pero le decía que por favor se sienta con la libertad de poder ingresar a un espacio personal y postear cualquier mensaje de aclaración. No? Claro que sí, muchas gracias. Bien, está presente nuestra decana de la Facultad de Humanidades y Comunicación, la doctora Marion Schulmeyer, que le voy a pedir por favor que abra su cámara y se dirija a usted rogando que la conexión permanezca estable para poder escuchar sus palabras. Sí, muchas gracias, profesora Milka. Hablo rápido. Mil gracias, doctor Carlos Amadeo García. Ha sido un verdadero placer, un lujo tenerlo. Queremos agradecer mucho el tiempo, la disponibilidad que nos han dado. Compartimos la idea de que es muy importante tomar en cuenta la religiosidad, la trascendencia en el trabajo terapéutico, en la clínica. Muchas veces se ignora este factor. Independientemente de la corriente del psicólogo o las creencias o el tipo de religión del paciente, es una verdadera bendición para muchos sentirse acompañados, más en momentos como el actual, y sanar este tipo de relación cuando no está en su mejor expresión, ¿verdad? Entrar también en paz con esto porque nos ayuda a sanar, a curar. Claro, independientemente de lo que podamos creer o no como terapeutas, es una compañía y una bendición para todos poder sentir esto. Y saber y tener información de que hay un correlato biológico para este proceso de sanación, me parece que ha sido realmente muy rico. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Marion. Qué gusto. Y seguimos ahí a la orden. Perfecto. No me quiero despedir todavía porque Rosario Saucedo también le hace llegar su saludo. Dice que ha sido una excelente exposición. Le agradece infinitamente. Muchas gracias. Pues no me resta más que reiterarles el agradecimiento y que quedo a sus órdenes. Les tendrán el material disponible para quien desee consultarlo o quien quiera también escribirme. Estoy a sus órdenes en este correo, cgarcia@ubac.edu.mx. Pues bueno, un saludo afectuoso también a todos los que nos siguieron a la distancia y pues ojalá que esto sea una semillita que permita precisamente, como decía la doctora Marion, pensar en la importancia de sanar nuestra relación con Dios, ¿sí? Y que pues necesitamos hablar con Él como hablar con un buen amigo, un amigo que quizás con ese amigo en algún momento dado tuvimos alguna fricción, algún malentendido, pero sabemos que en el fondo la amistad es más grande y se puede resarcir y que basta y cuanto y más con Dios y que está siempre dispuesto para escucharnos. Sí, así es que, pues nuevamente muchas gracias y que tengan excelente tarde. Gracias. Muchas gracias.
Estrella Cervantes lo saluda, lo mismo que Renato Antelo, y bueno, a mí en mi papel de conductora, decirle que ha sido un gratísimo placer escuchar esto, porque quienes somos personas de fe, definitivamente, si no es Dios, pues no es nada, ¿no? A todos los que han estado siguiéndonos en esta señal, agradecerles. Estamos cerrando un ciclo desde un espacio personal, pero esto no significa que nos vayamos a alejar por mucho tiempo, solamente una pausa. Queremos dejarlos disfrutar de esta conferencia, la pueden volver a reproducir, y de las otras que han acompañado este ciclo de la carrera de psicología. Gracias, doctor. Gracias, doctora Marion, y gracias al público presente. Será hasta una próxima oportunidad. Tengan buenas tardes. Buena tarde. Hasta pronto. Saludos a todos desde Morelia. Saludos.